Hola, mi nombre es Saúl Abigail Guerra Rivas. Soy estudiante de la Facultad de Sistemas Biológicos e Ingeniería Tecnológica en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En este video aprenderemos sobre OrientDB, un sistema gestor de base de datos único y poderoso. A lo largo de este video exploraremos sus características, sus ventajas, limitantes, cómo instalarlo y además cómo usarlo. Para comenzar, tendremos que explorar qué es un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es un software que permite administrar, crear, recuperar y manipular datos en una base de datos. Su principal función es actuar como interfaz entre el usuario, las aplicaciones y la base de datos de una empresa. Los sistemas gestores de base de datos se componen de un conjunto de programas que permiten definir y almacenar información, acceder y modificar datos, garantizar la seguridad e integridad de los datos, realizar análisis y generar informes. Son esenciales para empresas, aplicaciones y sistemas tecnológicos. En resumen, su propósito principal es facilitar el almacenamiento, recuperación y manipulación de datos para aplicaciones diversas. Continuamos, tendremos que ver los objetivos de este video, los cuales serán conocer OrientDB y cómo funciona, aprender sus características principales, ventajas y limitaciones, así como también realizar operaciones básicas en este. Continuando con qué es OrientDB. OrientDB es un sistema gestor de bases de datos orientado a gráficos y multimodelo. Permite administrar diferentes tipos de datos en una base de datos centralizada. Se escribe en Java y puede funcionar en cualquier plataforma sin necesidad de configuración o instalación. Tiene una arquitectura distribuida para una alta escalabilidad. Su licencia es de código abierto y fue desarrollado por Orient Technologies en el 2010. OrientDB es un contenedor de información de flujo de control que se utiliza para el análisis de flujo de control y la gestión de resoluciones de llamadas dinámicas. Para continuar conociendo sobre OrientDB, explicaremos brevemente su historia. La historia de OrientDB está relacionada con la evolución de los productos no SQL de primera generación y con la idea de crear productos con más funciones para múltiples casos de uso. En el 2012, Lucas Garulli presentó en Colonia, Alemania, la idea de que los productos no SQL de primera generación evolucionarán hacia productos con más funciones para varios casos de uso. OrientDB fue el primer producto en integrar los diferentes modelos en el núcleo sin usar capas. En 2017, Calidus Cloud, una empresa pública cotizada en Nasdaq, adquirió OrientDB. En 2008, SAP adquirió Calidus Cloud por $2.400 millones, por lo que OrientDB ahora es compatible con SAP. En el 2021, Lucas Garulli dejó SAP y creó un nuevo proyecto de base de datos llamado ArcaeDB, de presentaciones de datos similares, que sería como el hermano menor de OrientDB. Continuando con las características de ODB, es que es multimodelo y no utiliza SQL. Funciona con los modelos Graph, Document Key-Value, Geospatial y RAG. Permite administrar diferentes tipos de datos en una base de datos centralizada. Tiene funcionalidad de gráficos de aprendizaje y recorridos con SQL. Permite implementar transacciones. Permite trabajar con la API de Blueprint Graph. Ofrece restauración y copia de seguridad incremental continua. Ofrece resolución rápida de problemas prioritarios. Ofrece una compatibilidad con replicación y varios centros de datos, así como también capacidades completas de auditoría. También utiliza estándares como Spark, QL, Clemi, Bullspring y SQL, haciéndolo que tenga un lenguaje de SQL bastante extendido y un soporte para datos no estructurados. Para continuar observaremos las limitantes de OrientDB. Sus principales limitantes son que tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada, una menor comunidad de soporte en comparación con otros sistemas gestores de bases de datos como lo es MongoDB o Neo4j. Requiere más recursos para configuraciones avanzadas. El número de bases de datos por servidor o incrustadas no tiene límite. Continuando, podemos observar las ventajas y desventajas de OrientDB. Como ventajas tiene soporte multimodelo, una escalabilidad y alta disponibilidad, así como que también es de código abierto y gratuito. Como desventaja podemos decir que la configuración inicial es compleja, requiere un hardware robusto y tiene una menor documentación en español,
por lo que puede dificultar bastante su aprendizaje. Continuando con las ventajas y desventajas de OrientDB. Como las principales ventajas tenemos que tiene una alta flexibilidad, un soporte multimodelo, una escalabilidad alta, así como también es de código abierto y gratuito. Como desventajas tenemos que la configuración inicial es compleja, requiere un hardware robusto y existe una menor documentación en español, lo que puede dificultar un poco su aprendizaje si desconocemos del inglés. También posee una menor comunidad que otros sistemas de base de datos populares. Continuando, si comparamos OrientDB con otros sistemas gestores de base de datos, en este caso los más populares serían MongoDB y Neo4j. A diferencia de MongoDB, OrientDB permite trabajar con grafos y relaciones complejas, por lo que su manipulación se puede considerar un poco más sencilla y más visual. Por otro lado, MongoDB es excelente para almacenar documentos tipo JSON, pero no tiene soporte nativo para grafos ni para relaciones complejas. Ahora, si comparamos OrientDB con Neo4j, podemos decir que Neo4j es líder en base de datos de grafos, pero esta solo está optimizada para este modelo, mientras que OrientDB no solo trabaja con grafos, sino que también integra documentos y soporte SQL, lo que amplía sus aplicaciones, haciéndolo muchísimo más versátil que Neo4j. Antes de pasar con la instalación, estas son las referencias de donde fue recopilada toda la información dada en este video. Ahora continuaremos con un tutorial sobre cómo instalar OrientDB y cómo crear una base de datos en ella, así como realizar las principales sentencias. Muy bien, pues empecemos con la instalación. Para empezar con la instalación es necesario aclarar que debemos tener instalado una versión de Java en nuestro ordenador, de lo contrario es posible que el sistema no se ejecute. Para instalar OrientDB deberemos buscar OrientDB en nuestro navegador de preferencia, irnos al primer link que nos aparezca. Una vez adentro buscaremos el apartado que diga Download. Aquí seleccionaremos nuestro sistema operativo en donde deseamos descargar la aplicación. Al descargarlo nos dejará un archivo zip, el cual mandaremos al escritorio. Una vez que tengamos el archivo RAR en nuestro escritorio, lo descomprimiremos. Al descomprimirnos nos dejará la siguiente carpeta. Accedemos a la carpeta y buscamos la carpeta que diga bin. En esta carpeta buscaremos el archivo que diga server. Lo ejecutaremos y esperaremos a que cargue correctamente el servidor de OrientDB. Ok, una vez cargado nos dirigimos de nuevo a nuestro navegador. De regreso a nuestro navegador escribiremos el siguiente link: localhost 2480. Así accederemos a OrientDB Studio, que es la interfaz gráfica en donde podemos manipular el servidor. Para crear una nueva base de datos le damos donde dice New DB y le ponemos un nombre. En este caso, de ejemplo, le pondré prueba. Podemos seleccionar un nombre de usuario y una contraseña. En este caso la dejaré tal cual viene. Le damos a crear database y esperamos a que se crea. Una vez aquí significará que ya se habrá creado nuestra base de datos correctamente. Es importante aclarar antes de empezar a hacer cualquier prueba que una clase en OrientDB es lo mismo que una tabla en MySQL. Para crear una clase nos vamos al apartado esquema y aquí nos aparecerá una serie de opciones para poder crearlo. Se divide en tres categorías: Vertex Classes, Edge Classes y Generic Classes. Las Vertex Classes son usadas para crear nodos en un grafo. Las Edge Classes se utilizan para representar relaciones entre nodo y las Generic Classes son las genéricas, las cuales son útiles si es que no estamos trabajando con grafos. Nos enfocaremos en las Generic Classes. Para crear una le damos en New Generic y le pondremos un nombre. En este caso le pondremos el nombre persona. Podemos hacerlo una superclase, el cual no haremos en esta ocasión, poner un alias y cualquier otra cosa. Le damos a guardar y como verá ya fue cargada la clase. Una vez creada
la clase es necesario agregarle atributos. Para eso le daremos clic sobre la clase creada y nos mandará esta página. Le daremos en New Property y aquí agregamos el nombre del atributo que queramos poner. En este caso utilizaremos name, que será un atributo tipo string. Tendrá de mínimo 2 y como máximo 20. Le daremos en guardar. Aquí podemos establecer si queremos que tenga alguna restricción, como que no sea nula, que solo sea directoria o que sea mandatory. Creamos y como vemos ya está creada. Crearemos una nueva que esta será edad y esta será de tipo flotante. Igual establecemos un mínimo y un máximo. Esto lo estableceremos como no nula. Y aquí se ven las dos propiedades creadas. Si deseamos crear más, es el mismo procedimiento, haciendo que esta característica de OrientDB sea una muy fácil de utilizar. Para verificar que los datos hayan sido ingresados correctamente, nos vamos al apartado Browse y en esta pequeña pestaña escribiremos la sentencia select asterisco from y la tabla persona. Daremos en el botón correr y nos arrojará que ya está creada la tabla. Aquí la podemos ver. Podremos insertar datos utilizando la secuencia insert into persona set el nombre de un atributo que pusimos, en este caso era name, igual comilla simple, un nombre de ejemplo, coma, edad igual a 20. Le damos a correr nuevamente y aquí nos marca que ya se creó este atributo sobre la propiedad. Aquí podemos ver que ya queda representado y de esta manera se insertan datos en las tablas utilizando OrientDB. Como podemos observar, la sintaxis es muy similar a lo que sería MySQL. Para comprobar que los datos hayan sido ingresados correctamente, podemos hacer un select asterisco from y la tabla. Como ya hemos mostrado antes, los datos ya están ingresados. Ahora ingresaremos un nuevo dato para poder mostrar cómo se actualizaría. Verificamos que se haya agregado correctamente utilizando un select asterisco from persona, que es la tabla, bueno, que es la clase que estamos ocupando. Como vemos ya están puestos, la edad es de 50 como fue establecido. Ahora cambiaremos esa edad para que sea un dato menor. Aquí estamos utilizando la sentencia update y la sentencia set para establecer que la edad va a ser de 30, where, que sería la sentencia que nos indicará dónde va a ser ese cambio, name, que es el nombre del atributo que va a buscar, que servirá de identificador en este caso, de María. Lo corremos y aquí nos marca que ya fue ejecutado el comando. Para comprobar si hubo cambios, volvemos a poner un select asterisco from persona. Lo corremos y vemos que ahora la edad de María es de 30. Ahora bien, si queremos borrar el registro, por ejemplo, en este caso borraremos el registro de Juan, utilizaremos la sentencia delete from la tabla, un where para indicar dónde se va a hacer la operación. En este caso nuestro identificador va a ser name,
y que nos busque a Juan. Lo corremos y como vemos nos marca que el comando fue ejecutado. Volvemos a comprobar utilizando un select asterisco from y como vemos Juan ya ha sido eliminado de la base de datos. Por último, para terminar con esta parte de OrientDB, enseñaré a crear una copia de seguridad. Nos vamos al apartado DB, buscamos donde diga Export y le damos Export Database. De este modo nos bajará un archivo el cual contendrá nuestra base de datos. Y como conclusión, podemos decir que OrientDB es un sistema gestor de base de datos potente y muy versátil que combina lo mejor de los modelos grafos y documentos, ofreciendo soluciones innovadoras para datos complejos. Aunque ciertamente requiere algo de aprendizaje, sus capacidades lo hacen una herramienta valiosa para proyectos modernos. Sin nada más que decir, gracias por acompañarme en este tutorial.